Leonardo da Vinci. Cuando escuchamos ese nombre pensamos en genio, artista, el hombre del Renacimiento por excelencia, ¿no? Bueno, esa es solo la mitad de la historia. Porque hoy vamos a explorar la otra cara de la moneda, la de Leonardo como un genio, pero del fracaso. Pensemos en esto por un segundo. En su lecho de muerte, el hombre que nos dio la Mona Lisa, el que soñó con máquinas voladoras, supuestamente dice esto. O sea, ¿cómo es posible? Esta frase es la gran paradoja de su vida, y eso es exactamente lo que vamos a intentar desentrañar aquí. ¿Cómo es que el máximo exponente del Renacimiento podía verse a sí mismo como un fracaso? Esa es la pregunta central de todo esto, y para encontrar la respuesta, no es suficiente con ver sus cuadros más famosos. No, tenemos que meternos en su cabeza, en una mente que no se formó en las aulas de una universidad, sino todo lo contrario, en la exclusión, en la observación pura y dura. Y bueno, para empezar a entenderlo, hay que ir al principio de todo, sus orígenes, porque su manera tan particular de pensar no salió de una academia. Nació, literalmente, en los márgenes de la sociedad. A ver, ser hijo ilegítimo en el siglo XV era un estigma social tremendo, pero para Leonardo, paradójicamente, fue una especie de liberación. ¿Por qué? Porque le cerró las puertas a la educación formal, a esa educación rígida, escolástica, que se basaba en memorizar textos antiguos sin cuestionar nada. Así que, en lugar de pasarse la vida leyendo sobre el mundo, se vio forzado a hacer algo mucho más radical, a observarlo con sus propios ojos. De hecho, él mismo se ponía esa etiqueta, Homo sans lettere, hombre sin letras. Y ojo, no lo decía como una excusa, para nada. Era toda una declaración de principios. Era como decir, mi conocimiento no viene de libros polvorientos, viene de la experiencia, de lo que mis ojos ven y mis manos construyen. Y créanme, para esa época, esa idea era absolutamente revolucionaria. Y aquí se ve clarísima la diferencia. Pensemos, mientras los eruditos de su tiempo estaban encerrados leyendo lo que Aristóteles había escrito hacía siglos, Leonardo estaba fuera, estudiando el vuelo de los pájaros. Mientras ellos repetían lo que decía Galeno sobre el cuerpo humano, él estaba diseccionando cadáveres en secreto. Era literalmente un choque de dos universos. Bueno, avancemos un poco. Leonardo se muda a Milán en busca de oportunidades. Y es ahí, en esa ciudad, donde sus ideas más alocadas y brillantes se van a dar de bruces con la realidad, con los límites prácticos y también los morales del mundo. Y miren qué curioso cómo se presenta, cómo se vende a sí mismo. En su currículum para el duque de Milán, de 10 habilidades que lista, 9 son de ingeniería militar. La pintura la menciona al final, casi como de pasada. Lo que él quería no era ser visto como un artista bohemio, no. Quería ser práctico, ser útil, ser un inventor al servicio del poder. Y uno de sus diseños más icónicos es el tanque blindado. Es como una especie de tortuga gigante de madera y metal cubierta de cañones que podían disparar en 360 grados. Una máquina de guerra que parecía imparable, totalmente adelantada a su tiempo, por supuesto. Pero aquí viene lo bueno. Hay un pequeño detalle en los planos. El sistema de engranajes está diseñado para que las ruedas giren en direcciones opuestas. O sea, la máquina no se podría mover, se bloquearía al instante. Un error así es demasiado básico para un genio como Leonardo. Por eso muchos creen que no fue un error, fue un sabotaje, un acto deliberado de un hombre que en sus notas privadas llamaba a la guerra la locura más bestial. Pero su genio como ingeniero no solo pensaba en destruir, también en construir. Cuando la peste negra arrasó Milán, él hizo lo que siempre hacía, observar, y conectó los puntos. Entendió que la enfermedad y la falta de higiene iban de la mano. ¿Su solución? Una ciudad ideal de 2 niveles, con calles para la gente arriba y canales para mercancías y, sí, para el alcantarillado abajo. Una locura para la época. Por supuesto nadie le hizo caso, pero se había adelantado siglos a los principios del urbanismo moderno. Ahora, hablemos de arte, porque, irónicamente, sus obras más famosas son también el ejemplo perfecto de cómo su obsesión por la perfección lo llevó a cometer fracasos técnicos garrafales, verdaderamente espectaculares. El primer caso, la última cena. Leonardo no quería usar la técnica del fresco tradicional. ¿Por qué? Porque el fresco se seca rápido y no te deja corregir. Y él era un perfeccionista obsesivo, así que se inventó su propia técnica, una mezcla de óleo y témpera sobre una pared seca. ¿El resultado? Un desastre absoluto. La pintura empezó a caerse a pedazos casi desde el primer día. Pero aquí está la genialidad dentro del fracaso. A pesar de que la pintura materialmente se estaba destruyendo, la composición,
La idea detrás era tan increíblemente revolucionaria que cambió para siempre la historia del arte. Esa forma de agrupar a los apóstoles de tres en tres, capturando ese instante de shock, de emoción humana, el desastre técnico no pudo con la genialidad artística. Y si hablamos de fracasos gloriosos, tenemos que hablar del Gran Caballo, su proyecto más ambicioso. Iba a ser la estatua de bronce más grande del mundo. Se pasó más de una década trabajando en ella. Logró construir un modelo de arcilla de 7 metros de altura, 7 metros, que dejó a todo Milán con la boca abierta. Pero ¿qué pasó? La guerra. El bronce que se necesitaba para la estatua se usó para hacer cañones. Y para rematar, cuando los franceses invadieron la ciudad, sus arqueros usaron el gigante de arcilla para practicar tiro al blanco. Lo destruyeron por pura diversión. Casi 20 años de trabajo, hechos polvo. Ok, para entender de verdad la mente de Leonardo, hay que dejar de lado por un momento las pinturas y los grandes proyectos fallidos. Hay que sumergirse en sus cuadernos, porque es ahí, en esas miles de páginas, donde se esconde su verdadera genialidad, una que estaba siglos, pero siglos, por delante de todos. Por ejemplo, su estudio de la anatomía. En una época en que era un tabú, él desafió a la iglesia, a la sociedad, al asco, todo, para diseccionar más de 30 cadáveres humanos. Y no lo hacía solo para que sus dibujos fueran más realistas, no. Su obsesión era otra: entender cómo funcionaba esa máquina perfecta que es el cuerpo humano, cada músculo, cada hueso y, sobre todo, el corazón. Y lo que descubrió sobre el corazón es simplemente asombroso. Primero entendió que es un músculo, no una especie de centro místico del alma. Pero fue más allá, se obsesionó con cómo funcionaba la válvula aórtica y lanzó una hipótesis increíble. Dijo que no era solo la presión lo que la cerraba, sino que la sangre creaba pequeños remolinos, vórtices, que la ayudaban a cerrarse de forma suave y eficiente. ¿Y cómo lo probó? Construyó un modelo de vidrio del corazón, le metió agua y semillitas para ver el flujo. Estaba aplicando el método científico moderno casi 200 años antes de que se formalizara con Galileo. Y lo más increíble es que su conclusión, basada en un experimento casero con vidrio y semillas, era perfecta, era correcta. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que la ciencia moderna, con toda su tecnología, pudiera confirmar lo que él vio? La respuesta es 450. 450 años. Tuvimos que esperar a la invención de los escáneres de resonancia magnética en 4D para poder ver el flujo de la sangre en el corazón y darnos cuenta de que sí, Leonardo tenía toda, pero toda la razón. Su observación fue perfecta. Todo esto nos lleva a una pregunta inevitable, ¿no? Si era tan ridículamente brillante, ¿por qué tanto de su genio se perdió? ¿Por qué no conocemos más? Bueno, la respuesta, lamentablemente, es tan trágica como la historia del caballo de arcilla. Resulta que Leonardo le dejó todas sus notas, miles de páginas, a su alumno favorito, Francesco Melzi, quien las cuidó como un tesoro. El problema vino después de la muerte de Melzi. Sus herederos, que no entendían lo que tenían entre manos, empezaron a venderlas, a regalarlas, la colección se dispersó por toda Europa. Peor aún, un escultor compró varios cuadernos y para hacer álbumes bonitos, recortó los dibujos y los pegó, destruyendo para siempre el contexto, la lógica de sus investigaciones. Por esa razón, sus descubrimientos científicos quedaron enterrados por siglos. La historia de la ciencia, de verdad que podría haber sido muy, muy distinta. Y con esto llegamos al corazón del asunto. Quizás hemos estado mirando todo esto mal. Quizás esos fracasos por no terminar las cosas no eran fracasos. A lo mejor para Leonardo, la verdadera obra maestra no era el cuadro terminado o la estatua de bronce. La verdadera obra de arte era el proceso de entender, de investigar. Una vez que él resolvía el problema en su cabeza, que entendía cómo funcionaba algo, la parte de construirlo, de ejecutarlo, ya le parecía secundaria, casi aburrida. Así que volvemos al principio. ¿Fue Leonardo un fracasado? Su vida está llena de proyectos a medias, de desastres técnicos, de ideas que nunca se construyeron. Pero a lo mejor estamos usando la palabra equivocada. Y la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué es más importante? ¿Tener un producto finalizado, una respuesta concreta? ¿O tener la curiosidad y la audacia de ser el primero en hacer las preguntas que nadie más se atrevía siquiera a imaginar?